Vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas 21. Sean bienvenidos. La sabiduría de Jesús, la gran sabiduría de Jesús. Vamos a estudiar 3 episodios de los evangelios de la gran sabiduría de Jesús. Lucas 21. Vamos a leerlo. Iremos alternando, Daniel, la traducción viviente y la 60. Sucedió un día, dice la palabra, que enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. ¿Ok? Y le hablaron diciendo, casi exigiéndole, ¿verdad? Dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Entonces ellos discutían entre sí, diciendo, si decimos que era del cielo, Jesús nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era el bautismo de Juan. Entonces Jesús les dijo, bueno, yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús era un genio, hermanos. Esta gente viene y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Si ustedes leen un par de versículos anteriormente, Jesús acababa de hacer uno de los eventos más controversiales de su historia en la tierra. Acababa de derribar las mesas que habían puesto en el templo. Les acababa de decir, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. ¿Ya? ¿Ustedes saben por qué Jesús hizo eso? Porque la gente empezaba a llevar los animales enfermitos. Llevaba al templo los corderitos quebrados de las patitas, los pajaritos que estaban ciegos de un ojo, y entonces empezaban a cobrar, a vender ahí en el templo. Y Jesús llega un día y se enoja. ¿Cuántos sabían que Jesús se enojaba? Se enoja y empieza a tirarles las mesas y les dice, ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Ni se los mandó a decir, ¿verdad? Y entonces vienen los fariseos, hermanos. ¿Quiénes, dice la palabra? Los principales sacerdotes. Y le dicen, bueno, ¿y tú con qué autoridad haces estas cosas? Y entonces Jesús, hermanos, les responde con una pregunta. Bueno, yo les voy a responder, pero antes díganme ustedes lo siguiente. ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y hermanos, ellos mismos hacen el análisis. Dicen, si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos va a apedrear. Y si decimos que del cielo, Jesús nos va a salir más adelante y nos va a decir, ¿por qué entonces no le obedecisteis? ¿Por qué no lo recibisteis? Es más, hermanos, Juan el Bautista, Herodes lo había matado. ¿Recuerdan cómo murió Juan el Bautista? Sí. Ya estaba muerto. Y entonces Jesús quiso hacerles esa pregunta, hermanos. Porque cada vez que los fariseos, escuchen esto, cada vez que los sacerdotes, saduceos, fariseos, escribas le preguntaban algo a Jesús, era con el propósito de acusarle, de probarle,
de condenarle. No era con un propósito que les interesaba tanto la respuesta de Jesús. Entonces, hermanos, tengo 3 puntos para esta primera parte. Pongámonos en los pies de Cristo. Número 1, cuando anunciamos el Evangelio, somos probados, hermanos. Cuando anunciamos, cuando predicamos de Cristo, Harold, cuando hables de Jesús, la gente te va a probar. A donde usted trabaje, a donde usted estudie, a donde usted vaya. Si usted, hermano, tiene una camisa que dice Cristo, Jesús salva, cualquier cosa, si usted va oyendo una radio cristiana, su playlist con alabanzas, y lo para un policía, hoy que están haciendo alcotest, ¿verdad? Que lo baje, y cuando lo oiga, hermanos, cuando vean que está usted escuchando una prédica, que está usted escuchando alabanzas, la gente lo va a querer probar a usted y a mí para saber de qué estamos hechos. Número 1 dije, cuando anunciamos el Evangelio somos probados. Número 2, nuestros enemigos o acusadores tienen que perder, hermanos amados. Cada vez que querían condenar a Cristo, acusarlo, Él salía más adelante. Hermanos, si nosotros pedimos esa sabiduría que viene de lo alto, nuestros enemigos, nuestros acusadores, o como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Los haters, tienen que perder, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Escuchen lo que dice el Salmo 57, 6, nueva traducción viviente. Salmo 57, 6, dice: mis enemigos me tendieron una trampa. Gracias, Daniel. Estoy cansado de tanta angustia. Cavaron un pozo profundo en mi camino, pero ellos mismos cayeron en la trampa. Hermano, yo les quiero dar una noticia triste, lamentablemente. Hay gente que no nos quiere. ¿Lo sabían? Hay gente que no nos quiere. La palabra, William, les llama enemigos. ¿Cómo lo llama, William? Enemigos. Porque lo contrario de amigo es enemigo, ¿verdad? Hay gente que no nos quiere. Hay gente, hermanos, que va a querer que usted no progrese, que no prospere, que siga en las mismas. Hay gente envidiosa, ¿sabían eso? Hay gente egoísta. Y la palabra es tremenda, ya vamos a ver más adelante. Pero hermanos, hay gente que va más allá. Nosotros con mi esposa conocemos una abogada que ayer estábamos en un evento de acción de gracias que ella estaba dando. Hermanos, y la persona que trabajaba con ella en la casa, en los oficios domésticos, empezó a robarle dinero. Y esta mujer, la licenciada, tomó una mala decisión a la hora de, digamos, ¿qué sería? A la hora de procesar algo contra ella. Y esta mujer que le robaba dinero, digamos, influenciada, aconsejada por amigas de la licenciada, le puso una contrademanda. La acusó por privación de libertad, o sea, secuestro, porque ella se la llevó para la casa a buscar el dinero si lo tenía en la casa, y esta mujer la contrademandó por privación de libertad y por hurto, porque cuando quiso cobrarle, esta mujer que le robaba le dijo: llévese el mueble, llévese la lavadora, llévese esto, y entonces la contrademandó por hurto y por secuestro. Pero hermanos, escuchen estas palabras. Cuando nosotros hacemos lo correcto,
cuando nosotros dependemos de Dios, aunque a veces nos equivoquemos, pero si nuestra fe, nuestra confianza está puesta en Dios y hacemos lo correcto, no habrá ningún enemigo que pueda ganarle a nuestro Dios. Tienen que recordarlo siempre. Cuando hacemos las cosas correctas, a veces nos enojamos, ¿verdad? A veces quisiéramos hacer más. Tranquilos, hermanos, hagamos lo correcto. Si usted puede, bendiga la vida de ese enemigo. Tremendo, ¿no? La gente dirá que estamos un poco locos. Pero hermanos, bendigan la vida de sus enemigos. No desayunen con ellos. No vayan al cine con ellos. Pero oren por esas personas. Hermanos, y esa gente caerá en el mismo hoyo que ellos cavaron para nosotros. Y el desenlace de esta historia que les cuento fue, después de 1 año y medio de pleitos, de audiencias preliminares, de muchas cosas, esta mujer se le complicó todo. No le pagó, pero esta amiga, esta licenciada, hermanos, quedó absuelta por completo, porque el Señor confundió la mente de esta mujer mala, que había arremetido contra ella injustamente. La justicia, hermanos, siempre le ganará a la injusticia. Solamente pongan su causa a los pies del Señor y Él hará lo que tenga que hacer. Y número 3, Dios nos dé la luz para saber si responder o quedarnos callados. Hay días en los que tendremos que responder, otras veces no. Eclesiastés 3:7 dice lo siguiente. Eclesiastés 3:7 dice lo siguiente: tiempo de romper y tiempo de coser. ¿Tiempo de qué, hermanos? De callar y tiempo de hablar. Todo tiene su tiempo. Hay días en los que usted va a tener que responder verbalmente y otras veces que tendrá que esperar que sea Dios quien responda por usted. Escuchen lo que dice el Salmo 37:7 en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 37:7 NTV. ¿Qué dice, hermanos? Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que ¿qué? A que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Hermanos, a Jesús no le preocupaba a esta gente, en lo más mínimo. Llegó y Jesús les dijo, pues entonces, muchachos, si ustedes no saben con qué el bautismo de Juan si era del cielo, yo tampoco sé con qué autoridad. Hermano, Jesús guardó silencio. Claro, ellos sabían que el bautismo de Juan era del cielo, lo sabían, pero siempre querían encontrarlo en algo para acusarlo. Ok, segunda porción, Mateo 22:15. Mateo 22:15. Ahí se van pegando, hermanos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Ok? Mateo 22:15. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Los herodianos eran los súbditos del rey que estaba puesto por Roma en Jerusalén, en Israel. Era un Herodes. ¿Ok? Acuérdense que Herodes el Grande es el que había mandado a matar a los niños cuando nació Jesús. Muere Herodes cuando Jesús tenía como 4 años. El ángel va y le dice a José que Herodes había muerto, y entonces vuelven a Jerusalén y estaba otro Herodes, el descendiente de Herodes el Grande, ¿ok? Entonces dice que van los herodianos diciendo, imagínense, hermanos, ¿cómo es el enemigo? ¿Cómo le dijeron? Maestro, sabemos
que eres amante de la verdad. Yo me los imagino, hermanos. Y que enseñas con verdad el camino de Dios. Hermanos, eran los que lo iban a matar, le estaban diciendo eso. Que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? 2 puntos. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? ¿Qué dice? Hipócritas. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen en la inscripción? Le dijeron: de César. ¿Quién era César, hermanos? El emperador romano, ¿ok? César. De César. Y les dijo la frase que todos conocemos, ¿verdad? Dad pues a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, los que pronto lo iban a matar se maravillaban y dejándole se fueron. ¿Ok? Primer punto de esta porción de la palabra. Número 1. Muchos se mostrarán como amigos y dirán palabras hipócritas para nosotros. Muchos se mostrarán como amigos. Cuidado, hermanos amados. Cuidado. Salmos 55, 20 y 21. Salmo 55, 20 y 21. Escuchen esto. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto. Los dichos de su boca, ¿de quién, hermano? Del enemigo. No está hablando del diablo. Está hablando de la gente, de los malos. Los dichos de su boca son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, mas esas palabras son espadas desnudas. Proverbio 26, 23, nueva traducción viviente. Proverbios 26, 23. Las palabras suaves pueden ocultar un corazón perverso, así como un barniz atractivo cubre una olla de barro. La gente podrá encubrir su odio con palabras agradables, pero te están engañando. Fingen ser amables, pero no les creas. Tienen el corazón lleno de muchas maldades. Aunque su odio esté encubierto por engaños, sus fechorías serán expuestas en público. Número 1, les dije, muchos se mostrarán como amigos. Hermanos, esta gente llegó donde Jesús y le dijeron palabras lindas, ¿no? Señor, maestro, tú que hablas con la verdad. Mentiras, hermanos, ellos no creían eso. Mentiras. Ellos querían, ¿qué dice la palabra al principio? Fueron los fariseos y querían sorprenderle en alguna palabra. Mentiras, hermanos. No les importaban las palabras de Jesús. Solo querían matarlo. Solo querían destruirlo. Solo querían condenarlo. Número 2. Debemos hablar con la autoridad que nos da la buena moral en nuestra vida. ¿Qué dije? Debemos hablar con la autoridad
que nos da la buena moral en nuestra vida. Jesús lo hacía. Hermanos, cuando esta gente llega y le pregunta a Jesús, ¿debemos pagar los impuestos? Ellos creían que Jesús les iba a decir, no, no los paguen. No, no los paguen. Pero Jesús, hermanos, otra vez, en su gran sabiduría, les dice, denme una moneda, un denario. Y alguien le da una moneda. Y Jesús dice, ¿de quién es la cara que está aquí? Del presidente, dijeron. ¿Ah? Bueno, denle al gobierno lo que es del gobierno y denle a Dios lo que es de Dios. Hermanos, Jesús pagaba impuestos. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Donaldo? ¿Sí pagaba impuestos? ¿Hermano Carlos? Sí, hermano. Acabo de decirles, nosotros debemos hablar con una moral buena para los demás. Ahorita, justo a eso vamos. Hermanos, la sabiduría que Dios nos da debe hacer que nosotros, cuando demos un comentario, una opinión, una sugerencia, hermanos, debe ser algo que nosotros tengamos la autoridad moral para poder hablarla. ¿Cierto o no? Nosotros debemos tener la autoridad moral. Y como decía Donaldo, vamos a Mateo 17, 24. Si gustas la Nueva Traducción Viviente, Daniel, por favor. Mateo 17, 24. Gracias. Cuando llegaron a Capernaum, ¿quiénes? Los cobradores de impuestos. ¿De dónde, hermanos? Del templo. Oh, ya vamos a explicarles un poquito de eso. Los cobradores de impuestos del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, dice Pedro, sí lo paga. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿a quién? A Pedro. Sí, Jesús entra, hermanos, y ni siquiera los dejó hablar a los cobradores de impuestos. Jesús entra de una y desde la puerta le dice, Pedro, quiero preguntarte algo. ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Y Pedro, hermano, gloria a Dios que le respondió bien Pedro. Ahora sí le respondió bien. Se los cobran, le dice Pedro, a los que han conquistado. ¿Y qué le dijo Jesús? Muy bien, muchachito, muy bien. Entonces, los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, le dice Jesús, no queremos que se ofendan. ¿Quiénes? Estos cobradores de impuestos. Así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga. ¿Cuál? Mi impuesto y el tuyo. Cuando Jesús le pone esta historia de los reyes, le está diciendo, en la versión 60 dice, los hijos no pagan los impuestos a los papás. ¿Quiénes pagan? Los extraños. O sea, Jesús les está diciendo, yo no tengo por qué pagarlo, pues soy el Hijo de Dios. No tendría por qué pagarlo. Pero para que estos muchachos no se la tomen en contra, Pedro, ve, saca un pez, ábrele la boca y allí encontrarás una moneda. Y paga mi impuesto y también el tuyo, págaselos. Hermanos, la versión 60 nos habla de un dracma. Un dracma. ¿Cuánto era un dracma?
El dinero de ese tiempo se medía en dracmas, en denarios, en talentos. ¿Cuánto pagaba entonces una persona? Quiero que sepan, antes quiero que el Espíritu Santo me ayude a ordenar las ideas. Habían dos tipos de impuestos, hermanos. El que en el templo se cobraban. ¿Cómo? Sí, hermanos queridos. Lamentablemente, en el tiempo de Jesús, habían impuestos en la iglesia. En los templos habían impuestos. O sea, la gente estaba obligada a dar. Qué triste, ¿no? Cualquier parecido con nuestro tiempo no es coincidencia. Ahora muchos hablan de socios, muchos hablan de colaboradores, muchos hablan de afiliados a una iglesia. Qué triste, ¿no? Y también estaban los recaudadores de impuestos de todo Israel, que ya les he comentado quiénes eran, a los que se llamaban publicanos, ¿ya? Que también, hermanos, ¿sabían algo? En el tiempo de Jesús también se pagaban impuestos. Los pescadores, por cierta cantidad de peces que sacaran del mar, pagaban impuestos. Por usar puentes, se pagaban impuestos. Si usted tenía un negocio, el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, José, por tener un negocio, pagaba impuestos. ¿A quién? A Roma. ¿Ok? Entonces, hermanos queridos, Jesús, como no tenía ningún negocio, pero de todas formas no se escapaba de pagar los impuestos que tristemente los fariseos, saduceos y sacerdotes le habían, como la misma palabra dice, impuesto a la gente. Entonces, un dracma, por aquí lo tengo, un dracma eran 3 gramos de plata. ¿Cuánto vale ahora 1 gramo de plata? De la buena, ¿alguien tiene idea? 1 gramo de plata, de la pura plata, 75 centavos de dólar. ¿Ok? Entonces, a Jesús les pidieron dos dracmas, o sea, 6 gramos de plata. 6 por 0.75. Si fueran 3, estamos hablando de 2.25. Por 2, 4.50. Era el impuesto, si lo traemos a dólares en este tiempo, obviamente, ¿no? Era el impuesto que Jesús tenía que pagar. Hermanos amados, si usted va atrasado con sus impuestos, póngase al día. Porque Jesús dijo una vez: dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. El que nos cobren el agua no es nuevo, hermanos. Desde los tiempos de Jesús ya se cobraba el agua. No había energía eléctrica, estamos claros, pero agua ya se cobraba. Si usted, hermano amado, ha evadido algún impuesto porque el gobierno no se lo merece, perdonen, yo no estoy diciendo eso, son los comentarios que yo oigo, ¿verdad? Sobre todo cuando un empresario comienza a tener más y más y más y más, empiezan a buscar la forma de ¿qué? De evadir impuestos. Un cristiano empresario no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no está siendo ejemplo. No está siguiendo el ejemplo que Jesús nos dejó. Jesús lo dijo, hermanos. Jesús en su sabiduría predicaba con autoridad moral. Y es lo mismo que nosotros debemos hacer. Si a usted le ponen una multa por ir hablando por teléfono, si a usted y a mí nos ponen una multa por no llevar el cinturón de seguridad, hermanos, paguémosla en Sertrasen.
¿Están de acuerdo o no? Ni modo, ¿ah? Si usted ya se le venció la tarjeta de circulación del carro, ¿le parece muy caro el pedacito de plástico que dan? Hermanos, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Si a usted le parece muy caro, una locura, hermano, que la licencia cueste casi $60 renovarla, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar autoridad moral para poder hablar la verdad a los demás. Sea fiel a su esposa, sea fiel a su esposo, sea un buen, con todo, diré esta palabra, no sé si existe, corregidor de sus hijos. ¿Para qué, hermano? Para que usted tenga la autoridad moral de poder decirles a otros. Jóvenes, estudien. Harold, estudia. Sé un buen estudiante, Javier. ¿Por qué? Para que cuando tengas hijos les dirás, yo fui un buen alumno, tú también puedes. Eso es autoridad moral. Eso es algo que yo no puedo decir. No puedo decir, yo no fui un buen estudiante y me arrepiento totalmente. Yo siempre le digo a mi esposa y a Ceci, la mamá de Andrea, y ellas me ayudan y yo les agradezco, porque me dicen, usted no era dundo, usted era Aragán, que es diferente. Y yo le digo, bueno, gracias por eso, quizás sí, gracias, muchas gracias. No sé si tenía un trastorno de aprendizaje, pero hermano, las matemáticas eran un calvario para mí, hasta el día de hoy. Prepárense, tengan la moral, así como la tenía Jesús, para poder predicar con la frente en alto. Y número 3, hermanos, estamos bien todavía, tengo unos minutitos. Esta que para mí es la más fascinante de las muestras de la sabiduría de Cristo ante los acusadores. Juan 8:1. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces, ¿quiénes? Otra vez, ¿verdad? Los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Hermanos, a continuación, atención a esto tan terrible que viene en este momento. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían, dice el versículo 6, ¿qué, hermanos? Tentándole, ¿para qué? Para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Hermanos, y escuchen qué maravilloso el versículo 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su propia conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, Señor, ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más.
Veamos los escenarios, hermanos. A la mujer la ponen en medio. Ellos mienten, los fariseos mienten, porque dice Moisés en su ley que debemos apedrear a las mujeres. No, la ley no decía eso. La ley decía que había que apedrear a los hombres y a las mujeres. O sea, el fulano que estaba con ella, bien fresco allá, quedó tranquilo, ¿verdad? Ese no tenía problema. No, ellos la usaron. Ya había trata de personas, hermanos, desde ese tiempo. La tomaron, quizás la siguieron, esperaron, quizás le pagaron al tipo para que la convenciera, y cuando la encuentran siéndole infiel a su esposo, hacen el rollo, despachan al hombre, maldad del corazón, la toman a ella quizás así como estaba, desnuda, quizás ya la iban insultando en el camino, llegan de Jesús y la tiran al suelo. Tremendo, ¿verdad? Eran los maestros de la ley, hermano, los religiosos de ese tiempo. Por eso la palabra dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. La ponen allí y entonces con una piedra en la mano le dicen, bueno, Jesús, a ver si es cierto. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Y tú qué dices? Y Jesús, hermanos, lo deja un ratito, escribe, y dice la palabra que insistieron en preguntarle, y le dicen, hey, no tenemos todo el tiempo, Jesús, ¿qué hacemos? Si Jesús les decía, bueno, está bien, adelante, si eso es lo que dice la ley, adelante. Tremendo el escenario, ¿verdad? La sangre de esa mujer hubiera caído sobre Jesús, porque de alguna manera Jesús estaba autorizando un asesinato. Qué tremendo, hermanos. Si Jesús les decía, bueno, cumplan la ley, ustedes me están mintiendo, pero no me importa, adelante. Y si les decía, no le hagan nada, entonces lo iban a acusar de lo que querían acusarlo. De un hombre que no respetaba la ley, haciéndose llamar el Mesías. El escenario de Jesús, hermanos, era para mí el peor de todos los escenarios puestos por los religiosos de la época. El del tributo, al César lo que es del César, el del bautismo, está bien. Jesús siempre supo cómo zafárseles, cómo ser más inteligente, más sabio que ellos. Pero este escenario era terrible. ¿Por qué? Porque llevaba el riesgo de la muerte de una persona. Y hermanos amados, Jesús se levanta y le dice, bueno, el que de ustedes esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se volvió a inclinar, siguió escribiendo. Y dice la Biblia, hermanos queridos, que ellos mismos, acusados por su propia conciencia, botaron la piedra y se fueron, desde los más viejos hasta los más jóvenes. Santiago 1:5 dice lo siguiente: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, hermanos, apropiémonos de este versículo, por favor. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Hay hijos que usted va a tener que corregir más que con un cincho, con sabiduría de lo alto. Hay matrimonios, hay parejas, hay relaciones que usted va a tener que emplear la sabiduría
más que cualquier otra cosa. Hay carreras universitarias que vas a necesitar más sabiduría que inteligencia. Ya hemos hablado de eso, ¿eh? Hay congregaciones que muchos pastores necesitaremos la sabiduría para poder llevarla bíblicamente, más que estrategias de mercadeo. Ahora, hermanos, es más fácil hacer crecer una iglesia con marketing, dando privilegios rápido. Y la gente llega y pronto está sirviendo en algo y no han crecido bíblicamente. Y para crecer espiritualmente, primero hay que crecer con la palabra en el corazón. No hay otra forma, no es al revés. Para crecer maduramente, firmemente, para tener la casa sobre la roca, metafóricamente hablando, como lo dijo Jesús, es necesario el conocimiento y la vivencia de la palabra del Señor. Y como dice Santiago, si alguno necesita sabiduría, pídasela a Dios y Él se la va a dar abundantemente. Hermanos, Jesús resolvió este problema último solamente con la sabiduría que venía de lo alto. Y nosotros nos enojamos primero, gritamos primero, buscamos las estrategias humanas primero. Iglesia amada, la sabiduría de lo alto, la misma que estuvo en Jesús, puede estar en nosotros también. Porque Él era 100% Dios y 100% hombre. Que el Señor nos ayude, hermanos amados, a tener esa sabiduría en nosotros. La sabiduría nos dará disciplina, nos dará autoridad, nos dará libertad, nos dará inteligencia, nos dará carisma, nos abrirá puertas, pero también muchos nos van a ver raros, porque la sabiduría nos va a impulsar a hacer las cosas correctas. Y ahora ya no está de moda hacer las cosas correctas. Ahora es más fácil tirarse la doble línea que ir a dar la vuelta hasta el redondel, ¿cierto? Es más fácil. Ahora es más fácil ir a meterse adelante y no hacer fila. Y entonces cuando usted haga las cosas correctas, lo van a ver raro. Hoy leí un meme que decía, el que tiene más conocimiento, muchos lo ven como tonto. Yo dije, esta es una buena enseñanza. La persona que es sabia, hermanos, con la sabiduría que viene de lo alto, también va a ser rechazada por los demás. Va a ser rechazada, criticada, juzgada. Si no, pregúntenle a Jesús. Hermanos amados, ánimo. Cuídense de los enemigos. Cuídense de los amigos que ustedes saben que les hablan con palabras de mantequilla, pero que no son ciertas. Y para terminar, no olviden que la sabiduría va de la mano con el discernimiento de espíritus. Que eso a los hombres, sobre todo, nos hace falta mucho. Las mujeres tienen una vista más panorámica, ¿no? Como el Rolls Royce que estaba viendo ayer en internet, hermanos, no en el dealer, ¿verdad? Que estaba viendo en internet, que tiene una cámara de 360 grados. O el nuevo Toyota que ha salido, se me olvidó, excelente, las cámaras. Las mujeres tienen esa facultad. Esposos, oigan a sus esposas. Creí que dirían amén. Esposos, oigan a sus esposas. Algunas veces se equivocarán. ¿Estamos de acuerdo, hermanas? Claro.
Mi mamá nunca se equivocaba, eso no es cierto. Algunas veces se equivocan. Pero tienen esa sensibilidad. Ese no es tu amigo, me dice Andrea a mí. ¿Cómo no, hombre? Le digo yo, mira, si tengo tantos años de conocerlo. Tené cuidado. Pero mira, y tiempo después, no me queda más que decirle, nena, tenías razón, tenías razón. ¿Están aquí, hermanas? ¿Les gusta lo que estoy diciendo? ¿Que los oigan los hombres? Pero el discernimiento de espíritu no es exclusivo de nadie, es exclusivo de los hijos de Dios. Pidámoselo al Señor, pidámosle la sabiduría a Él, que Él nos la dará abundantemente. La gloria es para Dios. Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad.